Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El asesino de la voz y oros y sus llamadas a la policía tras cada crimen. Paul Stefani interpretaba lacrimógenas conversaciones telefónicas para confesar los asesinatos. Este sádico asesino en serie solo mataba a sus víctimas si vestían de rojo. Por favor, no hables, solo escucha, comenzó diciendo el desconocido en cuanto un agente de la policía descolgó el teléfono de emergencias. Lamento haber matado a esa chica. La apuñalé 40 veces, sollozó la voz en un tono aún más lacrimógeno y emocional que antes. He matado a más personas, nunca llegaré al cielo, admitió antes de colgar. Era la cuarta vez que el mismo individuo telefoneaba a las autoridades y la confesión siempre se producía después de perpetrar cada asesinato. Kimberly Compton fue su cuarta víctima mortal. Pese a estos avisos posteriores a los crímenes, los investigadores tardaron 2 años en detener al conocido como asesino de la voz y oros, debido a la teatralidad empleada durante dichas conversaciones. La espiral. Paul Michael Stefani nació el 8 de septiembre de 1944 en Austin, Minnesota, y creció en un rancho a las afueras de dicha localidad junto a su madre, su padrastro y sus 9 hermanos. El padre de Paul murió cuando tenía 3 años y su madre rehizo su vida junto a otro hombre cuyo comportamiento violento y agresivo se tradujo en golpes contra los niños. En ocasiones, les golpeaba la cabeza o les tiraba por las escaleras. Paul recibió más de una paliza. Tras graduarse en la escuela de secundaria, el joven decidió poner tierra de por medio, mudarse a St. Paul, en Minneapolis, y buscar trabajo. Durante los siguientes años, el muchacho descargó camiones para empresas de herramientas y lo contrataron como conserje de un hospital. En cuanto al plano sentimental, Paul contrajo nupcias con Beverly Lider, con quien tuvo una hija. Pero su carácter empezó a ser tan abusivo y hostil con su esposa que ésta lo denunció y fue condenado por agresión. Después, llegaría el divorcio y el consecuente abandono del hogar. A esta vida personal resquebrajada se sumó también su despido de la fábrica donde ejercía como conserje. Desde aquel 1977, Paul trató de conseguir otros empleos y de salir con otras mujeres. Sin embargo, una de sus últimas novias decidió dejarlo y regresar a su país, temía por su vida. La víspera de Año Nuevo de 1980, Paul entró en una espiral autodestructiva que desembocó en su primer asesinato. Todo ocurrió cuando el conserje, enfadado con sus anteriores jefes y con la citada novia a la fuga, decidió regresar a las instalaciones de la fábrica en busca de venganza. Pero Karen Potak, una joven universitaria de 20 años, se cruzó en su camino, vio en ella a la víctima perfecta para desfogar todos sus enojos. Aquí se iniciaría una ola de asesinatos que continuaría durante los siguientes 2 años. Karen, que regresaba a casa después de una noche de fiesta, sufrió el ataque por sorpresa de Paul, que la golpeó brutalmente en la cabeza con una barra de hierro hasta romperle el cráneo. Después de dejarla malherida cerca de las vías del tren, se acercó a una cabina telefónica y llamó a emergencias. Hay una chica herida aquí, dijo Paul entre lamentos antes de colgar. Cuando la policía y varias ambulancias se personaron en el lugar de los hechos, se toparon con una escena dantesca, una joven con la cabeza completamente destrozada. Pese a la paliza tan salvaje, Karen sobrevivió, aunque con múltiples daños cerebrales. Cuando la recogí, no tenía chaqueta y pensé en llevarla a tomar una taza de café. Solo quería calentarla y mi mente se quebró o algo así, confesó Paul tras su detención. Su próxima víctima no tuvo tanta suerte y murió asesinada. El 3 de junio de 1981, un grupo de adolescentes caminaba por un área boscosa cuando se encontró con el cuerpo de una mujer, Kimberly Compton, de 18 años. Había sido apuñalada 61 veces con un picayelos y estrangulada con un cordón de zapato. Casi al mismo tiempo del hallazgo, Paul llamaba a la policía para confesar este nuevo homicidio.
Maldita sea, me encontrarán. Acabo de apuñalar a alguien con un picahielos. No puedo detenerme. Seguiré matando, alertó con voz sollozante y lacrimógena. Las autoridades consiguieron localizar la llamada, pero cuando se personaron en la ubicación, el asesino ya se había esfumado. 2 días después del asesinato de Kimberly, Paul volvió a llamar a emergencias para asegurarles que no habría más crímenes. Trataré de no matar a nadie más. No pudo evitarlo. No sé por qué la apuñalé. Estoy tan molesto por eso. Pese a las 3 llamadas telefónicas del asesino, la policía todavía no lograba identificarlo. Solo escucha. Su siguiente víctima fue Kathleen Greening, de 33 años, a la que el 21 de julio, Paul asaltó en su domicilio y ahogó en la bañera. No obstante, la policía dictaminó que se trataba de una muerte accidental al no hallar indicio alguno de criminalidad. Años más tarde, el propio asesino revelaría los detalles pormenorizados de este asesinato, ya que, solo por esta vez, se abstendría de contactar con la policía después del crimen. La enfermera Barbara Simmons, de 40 años, fue su cuarta víctima. Paul ligó con ella en un bar y cuando se disponía a llevarla a casa, cambió de ruta y la asestó hasta 40 puñaladas. Después, abandonó su cadáver en un sendero próximo a Mississippi cerca de la calle 29 de Minneapolis y huyó. Por favor, no hables, solo escucha, dijo Paul al telefonear una vez más al 911, teléfono similar al 112 español. Durante la investigación, los agentes trataron de localizar al hombre con quien Barbara conversó y se marchó del bar aquella noche. Gracias a varios testigos se hizo un retrato robot con la descripción física del sospechoso. Cerca de 40 años, 1,80 m de altura y 85 kilos de peso, cabello negro, con entradas y peinado hacia atrás, y con un tono oscuro de piel. Mientras los investigadores rastreaban la ciudad en busca del asesino, este trataría de cometer un nuevo crimen, el de la prostituta Denise Williams. Paul se acercó a la joven de 19 años, la conminó a subirse a su coche para hacerle un servicio y condujo hasta un lugar apartado. Antes de que Denise se diera cuenta, el asesino le estaba clavando un destornillador. La apuñaló 15 veces. A pesar de la gravedad de las heridas, la meretriz divisó una botella de vidrio en la alfombrilla del coche, la cogió rápidamente y golpeó a Paul en la cabeza dejándolo malherido y sangrando profusamente. La mujer escapó corriendo en busca de ayuda y un viandante la rescató alertado por sus gritos. Acababa de salvarla la vida. Entretanto, el asesino huyó despavorido, pero cuando llegó a casa se percató de que necesitaba ayuda médica urgente porque la herida de la cabeza no paraba de sangrar. Así que Paul avisó a emergencias, pero esta llamada supuso el principio del fin porque reconocieron su voz gracias a las anteriores comunicaciones. Tenía similitudes auditivas con respecto al denominado asesino de la voz y oros. Confesión antes de morir. Durante el interrogatorio previo a su detención para confirmar que Paul era el escurridizo serial killer de Minnesota, este se desenmascaró al utilizar inconscientemente ante la policía el mismo tono de voz que el de las llamadas posteriores a los asesinatos. El detenido tenía 37 años y fue acusado del intento de asesinato de Denise Williams y de la muerte de Barbara Simmons. En el juicio celebrado en 1982, la fiscalía llamó a declarar a la hermana de Paul, que confirmó que la voz que se escuchaba en las grabaciones correspondía a la de su hermano. Pero aquello no bastaba para incriminarlo y relacionarlo con el resto de asesinatos. Nunca tuvimos pruebas suficientes para acusarlo, dijo el encargado de la investigación, el teniente Corcoran. El jurado declaró a Paul Stefani culpable del asesinato de Barbara Simmons y del ataque a Denise Williams y fue condenado a un total de 58 años de prisión. Una vez entre rejas, el preso se dedicó a conceder entrevistas a los medios de comunicación y a asegurar que todo lo hizo porque escuchaba voces. Alguien me dijo, Paul, es hora de matar, relató. Incluso una de las reporteras que le entrevistó, Caroline Lowe, afirmó que siempre tuvo cuidado de no vestirse de rojo porque este era el color que llevaban las víctimas del serial killer durante los ataques. Matar era lo que se suponía que debía hacer y que formaba parte de la vida. Conducir un coche era parte de la vida. Comer comida era parte de la vida.
A mí me parece que matar era parte de la vida, hasta que lo hice, admitió. Aunque la confesión que más impactó a las autoridades la realizó en el año 1997 cuando los médicos le diagnosticaron un cáncer de piel. Esta noticia sirvió como revulsivo para que Paul confirmase al fin el número de víctimas asesinadas. Prefiero ir a la tumba sabiendo que todo esto está arreglado y fuera de mi pecho. No sé qué hacer excepto decir que me gustaría poder retroceder el reloj. Durante los últimos 15 años que llevo encerrado, me he preguntado cómo pudo suceder todo esto. Y solo puedo decir que estoy enfermo y que lo siento. Si lo siento significa algo después de 15 años, aseveró. Después de estas palabras, relató cómo cometió los asesinatos de Barbara Simmons y de Kathleen Greening, y aportó datos que solo podía conocer el autor de los hechos. Un año después, el asesino de la voz y oros murió de cáncer en la prisión de máxima seguridad de Oak Parks Heights. Era el 12 de junio de 1998 y tenía 53 años. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.